El doctor Mauricio Alarcón está con nosotros, analista político. ¿Cómo está, doctor? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buen día tengan todos ustedes y un gusto estar con la audiencia de Radio Sucre. Muchas gracias, mi querido doctor. Lo hemos llamado para consultarle lo siguiente, 21 minutos para las 9 de la mañana. La conformación de la nueva asamblea. Esta conformación va de la mano con la aspiración del presidente Lasso de llegar a llevar al país a la gobernabilidad. Qué difícil la tiene un presidente que no cuenta siquiera con el 10% de los asambleístas de su propia organización política. Como ustedes saben, de los 137 representantes que están en la Asamblea Nacional, apenas 12 son del movimiento Creo. Si bien es cierto que el fin de semana vimos una alianza para formar una bancada, la bancada del Acuerdo Nacional, que ha sumado un grupo considerable e interesante de legisladores, no nos olvidemos que estos pertenecen a otras organizaciones políticas y que incluso sumando a estos representantes logran una bancada de 24 legisladores. En ese sentido, pensar en una gobernabilidad propia es sumamente difícil y para el gobierno a partir del 24 de mayo será fundamental llegar a acuerdos que vayan mucho más allá de lo que vimos entre viernes y sábado respecto de la designación de autoridades legislativas. O sea que, como siempre se ha dicho anteriormente, es una mayoría pegada con chicles. Pero por supuesto que sí. Lo que hemos visto el fin de semana ha sido simplemente para designar a los miembros del Consejo de Administración de la Asamblea Nacional. Ustedes mismos deben haber escuchado, al igual que nuestra audiencia, las posiciones contrarias que aquellos que incluso votaron juntos el día sábado tienen respecto a temas fundamentales como la economía, la generación de empleo o la situación general que vive el país en cuanto a su crisis. En ese sentido, no creo que podamos hablar de un acuerdo de gobernabilidad o un acuerdo por la gobernabilidad, sino simplemente de algo que el día martes terminará con el reparto de las comisiones legislativas, la asignación que se tiene que hacer a los asambleístas respecto de las comisiones que tratan temas normativos, la comisión de fiscalización y un comité de ética. O sea que usted cree, 18 minutos para las 9 de la mañana, 18 para las 9, que ante esta situación que se ha presentado, volveremos a lo de siempre, al toma y daca. Esperaría yo que no. Yo lo que veo como un escenario ideal es que a partir del día martes sí se trabaje en acuerdos transparentes, en acuerdos que tengan por delante principios para sacar adelante al país, no simplemente ese tema del toma y daca o el reparto que hemos visto durante los últimos años. Es fundamental que estos acuerdos se hagan de cara a la ciudadanía y no simplemente para satisfacer intereses personales o particulares de un movimiento y partido político. Eso no hemos visto en las últimas horas. En este momento todos son especulaciones. No sabemos los términos de un acuerdo que se ha roto, que inicialmente estaba compuesto entre UNES, el Partido Social Cristiano y Creo, y tampoco conocemos los términos de un acuerdo que sorprendió el día sábado, sumando a Pachacutic, a la Izquierda Democrática, a Creo y a estos asambleístas que no son independientes, sino que pertenecen a pequeños partidos y movimientos políticos con una representación unipersonal o de máximo 2 legisladores. Ante este escenario, ¿hubiese sido mucho mejor la coalición UNES, Social Cristiano y Creo para la gobernabilidad? No lo sé porque no tenemos los términos del acuerdo y creo que eso hubiera sido fundamental para que los ciudadanos saquemos nuestras propias conclusiones. Lo que trascendió era este tema de la Comisión de la Verdad, que incluso está en las redes sociales de la bancada de la Esperanza, la bancada de UNES. Y en ese sentido, pues, ese creo que fue el factor decisivo para que se rompa el acuerdo y para que veamos lo que sucedió entre viernes y sábado.
partiendo de un punto que no se discutió a profundidad, el hecho de que es muy difícil, Vicente y amigos, se cree una comisión de la verdad en la Asamblea Nacional. Vimos que, por ejemplo, lo que se hizo respecto al paro de octubre de 2019 fue una comisión que investigó hechos, que sacó un informe y que ese informe fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, pero nada más, porque eso es lo que puede hacer la Asamblea en estos casos. Cuando hablamos de una comisión de la verdad, investiga a profundidad violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales. Esto generalmente viene por iniciativa de la sociedad civil, de organismos internacionales o incluso, como vimos en el periodo del correísmo, por iniciativa de la función ejecutiva. Así es que creo que hemos caído en un juego y en una manipulación que hizo que las cuestiones al interior de la Asamblea Nacional se muevan con una rapidez inusitada y genere los resultados que vimos entre viernes y sábado. Bueno, escuchábamos hace un momento de que 10 minutos antes de que se inicie el último receso, recién creo apoyaba a Pachacuti para que vaya la señora Yori de presidente de la Asamblea. Y pues así fue la tónica de la tarde-noche del viernes y toda la mañana y parte de la tarde del sábado. Nada se daba por sentado, no había un acuerdo, y aunque muchas personas dicen que todo ya estaba cocinado por el hecho de que la señora Yori incluso llegó con un discurso preparado, no hay tal. Efectivamente, como ya se ha conocido, fue un asunto casi que de último minuto. Prueba de ello es que en la reinstalación de la sesión el día sábado en la tarde, el Partido Social Cristiano insiste o pretende insistir por fuera del procedimiento legislativo y de lo que manda la ley orgánica de la función legislativa con la candidatura de Henry Kronfli. Salen las otras candidaturas de una manera sorpresiva y terminamos la noche del sábado, cerca de la medianoche además, con el Partido Social Cristiano incluso fuera del Consejo de Administración de la Asamblea Nacional, algo que no ha pasado en los últimos tiempos y que genera un golpe político muy fuerte para un partido que tiene una presencia muy sólida en la Asamblea Nacional. Ahora, en las comisiones que faltan, o todas que están por organizarlas, ¿tomarán en cuenta el social cristiano o les darán las comisiones más, como decimos acá en Guayaquil, más turras? No sería lo óptimo. Lo lógico, si es que se actúa con coherencia, es distribuir las comisiones en función de las capacidades, la formación académica o la experiencia. El momento en que uno habla de comisiones turras, que lo vimos en el periodo anterior, o del hueso legislativo, como se dice, lo que estamos haciendo es menospreciando una parte de ese trabajo legislativo. Sucedió, y recordarás tú, Vicente, con la Comisión de Participación Ciudadana, que se decía, esa es la más turra, por ahí no va a pasar nada, pongan ahí a todos los que les queremos cagar durante este periodo legislativo. Así no la Asamblea. Lo óptimo, comisiones se conformen proporcionalmente con la presencia que está, en este caso, en la Asamblea Nacional. En ese sentido, si bien el Partido Social Cristiano ha sufrido ya 2 bajas, tanto la de Elías Hachero como la de César Ron, se queda con 17 legisladores, lo que le da la posibilidad de tener presencia en todas las comisiones, incluyendo la Comisión de Legislación, con al menos un legislador. Ok, mi querido doctor. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas al doctor Mauricio Alarcón, analista político con quien estamos conversando en esta mañana. Economista, 8:50. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Alarcón. Yo coincido con usted. Debe de existir la función de la meritocracia en términos de capacidad y aptitudes por parte de los legisladores. Primer término. Segundo, reconocimiento en consideración de los bloques de la misma asamblea, porque esa es la expresión de la mayoría de la ciudadanía. Hay un bloque con una mayor cantidad de asambleístas, 49, después viene otro con 20 y pico, si no estoy equivocado, después viene el Partido Social Cristiano con 19, 2 deserciones, 17. Lo lógico debería ser que las comisiones estén conformadas en función de lo que el pueblo expresó para elegir a esos asambleístas, mi querido doctor Alarcón. Totalmente de acuerdo, y si bien es cierto que hay comisiones que pueden resultar, Osvaldo, mucho más interesantes para, por ejemplo, el partido de gobierno,
Lo cierto es que deberían idealmente cumplir con un principio de proporcionalidad. Ustedes así lo han visto. UNES tiene 40 legisladores, lo que le daría derecho a tener al menos 3 legisladores en cada una de las comisiones. Esa es la presencia que hay que ver. Y que además, como ya lo han mencionado ustedes y lo dije preliminarmente, que los legisladores que vayan a la comisión no vayan porque saben moverse mejor, no vayan porque quieren juntarse con sus amigos, sino porque conocen del tema. Caso contrario, asuntos tan sensibles como los del régimen económico o los de justicia y estructura del Estado terminan en manos de personas que no tienen ni la más remota idea de cómo manejar la temática. Nuestro sistema político es presidencial. Tanto es así que el presidente es obviamente suerte de colegislador. ¿Qué es lo que se debería recomendar para la gobernabilidad del país? Que el presidente que llegue con una mayoría plena de su partido a la Asamblea Nacional. Nunca será recomendable que haya una mayoría que sea afín a un ejecutivo por el sistema de pesos y contrapesos que debe haber en una democracia ideal. La oposición es válida, es legítima y es necesaria para trabajar en un mejor sistema democrático, en un país como Ecuador con más razón. En ese sentido, por supuesto, insisto en que lo que corresponde es llegar a acuerdos programáticos y puntuales sobre la base de principios, no sobre la base de conveniencias, mucho menos de reparto, como lo vimos en el último periodo legislativo. Pero precisamente, ¿cómo evitamos eso, doctor Alarcón? Yo entiendo, porque llegar con una mayoría plena le da al presidente en funciones la posibilidad de convertirse en un dictador disfrazado. Pero si no logra aquello, de la otra, en el toma y daca, es otro lío. Totalmente, Osvaldo, y es un lío grandísimo. No nos olvidemos además que en nuestro sistema presidencialista, como ustedes bien lo han dicho, el presidente juega un rol de colegislador y tiene respecto a las leyes, que es el veto parcial y el veto total. Ahí se ve esa negociación entre los legisladores y el presidente de la República. Pero por ello no es necesario y ni siquiera debería ser considerado el tema del reparto o del acuerdo debajo de la mesa. Además, yo sé que puede sonar muy utópico en un país como el nuestro, pero lo óptimo sería que nuestros representantes, porque no nos olvidemos que la Asamblea es el órgano de representación por excelencia, estén ahí, no para defender la bandera de un partido político, sino para defender lo que requiere el país. Ya veremos si estos 4 años de Asamblea Nacional resultan o no más de lo mismo que vimos entre 2017 y 2021. Porque te amo tanto, patria, te aporreo. Gracias, doctor Alarcón, de mi parte, muy amable, muy gentil, licenciado Arroba. Muchas gracias, doctor Alarcón. Lo vamos a seguir molestando insistentemente para tratar temas de esta naturaleza, mi querido doctor. No es molestia, mi querido Vicente, un gusto haber estado contigo, con Osvaldo y con la audiencia de Radio Sucre, así es que siempre a las órdenes.